Perfecto, muy bien, muy buenas tardes. Sean invitados a este evento que tenemos planeado para la tarde de hoy, en el que estaremos abordando fundamentalmente lo que obedece el lanzamiento del texto que han editado las profesoras Arlene Tigner y Karen Smith, titulado International Relations from the Global South. Contamos con el apoyo para la realización de este evento de parte de las universidades Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad del Rosario también en Bogotá y la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que junto con Red Intercol hemos hecho una asociación en función de sacar adelante este evento. Lo primero, agradecer profundamente la participación, por supuesto, en primera instancia, pues de nuestra gran editora de la obra, que es la profesora Arlene Tigner, pero también están con nosotros los profesores, el profesor Matías Franchini, la profesora Carolina Cepeda, ambos autores de la obra, y la profesora Raquel Araujo, invitada a conversar sobre lo que tiene que ver con la obra que hoy está considerada una de las más ambiciosas e importantes desde la perspectiva de lo diverso y tal vez es una obra que en realidad ha procurado desafiar las nociones que hemos dado por sentadas en el ámbito de la disciplina de las relaciones internacionales. Entonces, están invitados, por supuesto, a escuchar las ideas centrales de parte de nuestra presidenta honoraria, la profesora Arlene Tigner, quien ha trabajado en la edición de la obra, y Carolina Cepeda y Matías Franchini, autores de la misma, junto con Raquel Araujo, a quienes agradecemos profundamente por su participación en este evento. De parte de Red Intercol, deseamos que sea un panel, un conversatorio muy productivo y les deseamos, por supuesto, una conversación muy enriquecida. Entonces, profesor Arlene Tigner tiene la palabra en este momento. Muchas gracias, Luis Fernando, y buenas tardes. Creo que no me escucharon. Buenas tardes. Sí. Muchas gracias, Luis Fernando, por esa presentación. Quiero agradecer a la Red Colombiana de Relaciones Internacionales haber tomado la iniciativa que yo no he tenido como coeditora de este manual de texto para poner en presentación y en palabras el trabajo que hemos hecho en torno a un tema que creo que es fundamental, como lo es la visión de las relaciones internacionales desde el sur global. Yo voy a tratar de ser muy breve en mi intervención para que podamos escuchar a dos de los autores de capítulos del libro. Yo también soy autora de un capítulo y de Raquel, quien también tomó la iniciativa para promover esta conversación, y quiero agradecerla muy especialmente por haber hecho esta propuesta a la red Intercol. Lo que quiero hacer es hablar un poco de los antecedentes de este manual que aquí tengo a mano, aunque la imagen se puso en la publicidad. Aquí está, acaba de salir, me acaba de llegar por correo hace un mes o dos a Bogotá. Esto es un proyecto que lleva muchos años en curso. Y básicamente proviene de cierto descontento mío y de un grupo de colegas de relaciones internacionales en todo el mundo con nuestro campo de estudio, que se llama Relaciones Internacionales, que pretende estudiar y hablar de un mundo, pero que realmente en su alcance no ha sido hasta ahora muy internacional, por no decir nada internacional. Básicamente porque sus premisas centrales, sus miradas del mundo, sus teorías, sus conceptos, sus categorías, etcétera, provienen particularmente de las experiencias del norte, tanto de Estados Unidos como de Europa, de lo internacional. Y esto ha sido una fuente, yo creo que de frustración para muchos y muchas quienes trabajamos en distintos países del sur global, toda vez que tanto en la investigación como en el salón de clase, muchas veces creo que sentimos, o al menos es mi sentir, que lo que existe en los distintos manuales y textos realmente no permite aproximarnos de manera comprensiva a nuestras propias experiencias de la política internacional. Y simplemente a manera de anécdota,
que es prácticamente con lo que comienzo todas mis clases de relaciones internacionales. Cuento que yo fui profesora de relaciones internacionales mucho antes de estudiar esta disciplina a nivel de doctorado y fui profesora en Colombia siendo nacida en Estados Unidos y creo que muy rápidamente comencé a sentir la frustración derivada de recibir materiales de mis colegas provenientes de Estados Unidos, de impartirlos en el salón de clase y sentir que de algún modo no permitían dar retratos adecuados de las experiencias vividas de la política internacional que yo observaba en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, esto comenzó una trayectoria que ya es bastante larga de investigación motivada por esta frustración y esta inquietud. Cuando miramos un poco lo que hay en la producción académica global actual, creo que lo que vemos es que crecientemente se ha vuelto un decir común afirmar que las relaciones internacionales no son internacionales, que su mirada del mundo se centra de nuevo en los países del norte. Y en efecto, hay muchos enfoques críticos desde el feminismo hasta el poscolonialismo, postestructuralismo, giro decolonial, etcétera, que nos han brindado miradas de lo internacional desde distintos márgenes. Pero en general, ¿cómo sería unas relaciones internacionales centradas en las experiencias y miradas del sur global? Creo que sigue siendo mucho menos analizado. Y esto tiene también que ver con el hecho de que en la misma investigación y enseñanza en este campo en el sur global, solemos reproducir, si no mecánicamente, pues sí de algún modo reproducir los marcos analíticos, categorías y conceptos provenientes del norte, sin muchas veces preguntarnos hasta qué punto son de utilidad o no para dar cuenta de nuestras experiencias de lo internacional. Y creo que a nivel de la enseñanza esto es mucho más evidente aún. Dado el imperativo que todas enfrentamos de enseñar el canon o el ABC de la disciplina a nuestros estudiantes, sin el cual sentimos que no les estamos brindando las herramientas necesarias para moverse profesionalmente o académicamente en este campo de las relaciones internacionales. Y esto nos lleva generalmente a reproducir y repetir en el salón de clase las mismas teorías que se usan en el salón de clase en muchos países del norte. Incluso, pues, como sabemos, una teoría que yo consideraría de las relaciones internacionales, como lo es la dependencia proveniente de América Latina, en la mayoría de los cursos de teoría de las relaciones internacionales en nuestra región no se incluye porque no se considera digna de ser una teoría de las relaciones internacionales. Entonces, esto refleja un poco, si se quiere, la autocensura también que existe a la hora de considerar qué es y no es relaciones internacionales. En el caso de los textbooks o los manuales de texto, podríamos decir que hay un problema adicional en el sentido de que estos son cómplices de estas miradas dominantes sobre lo internacional. Se ha hablado mucho del estadounidense centrismo o del eurocentrismo que caracteriza la aproximación a lo internacional que la mayoría de los manuales de texto tienen. Y como en muchos países solemos usar estos manuales, pues creemos, haciendo un deservicio a nuestros estudiantes a la hora de tratar de brindarles alternativas para aproximarse al mundo desde ópticas más afines a nuestras propias experiencias vividas de lo mundial. Entonces, con todo esto en mente, hace muchos años, yo creo que mínimo una década, un grupo de colegas de todo el mundo y yo compartiendo el mismo descontento e insatisfacción, comenzamos a hablar de la idea de hacer un manual de texto distinto que hablara desde, sobre y si se quiere para el sur global.
Como se verán, tomó bastante tiempo materializar este sueño, lo cual creo que habla nuevamente de la dificultad de descentrar nuestras miradas acerca de lo internacional y de problematizar los conceptos y categorías principales de la disciplina desde otros lugares geoculturales, ¿no? Entonces, simplemente para describir el propósito central del texto, pues es ese. Buscamos descentrar las narrativas sobre lo internacional, buscamos entrar a analizar críticamente los conceptos y las categorías centrales con los cuales hemos estado acostumbrados a estudiar y enseñar las relaciones internacionales nos interesa en el textbook tratar de brindar alternativas si bien frente a estos mismos conceptos y categorías, pero también identificando nuevos conceptos y categorías que provienen de las experiencias del sur. Esto es muy sencillo o más sencillo decirlo que hacerlo, es el siguiente punto que quiero plantear, porque el cómo se hace siempre se enfrenta a la barrera de que cuando enseñamos relaciones internacionales, dado el centramiento de sus narrativas centrales en las experiencias del norte, solemos volver siempre a esas narrativas sin proponerlos. Citando ciertos autores, hablando, por ejemplo, de esos mismos conceptos y categorías que hemos determinado centrales para el canon, entre otras cosas. Entonces, en el textbook lo que optamos por hacer para lograr cierto descentramiento es una especie de desenseñanza de las relaciones internacionales en dos momentos. En una primera parte del libro se habla justamente de la disciplina de las relaciones internacionales con miras a desaprender las narrativas convencionales con las cuales estamos acostumbrados a hablar de esta disciplina. Y básicamente aquí la premisa es que el qué de las relaciones internacionales se puede cambiar cuando se cuestiona el cuándo y el dónde. Todas sabemos que en la mayoría de los textos se nos enseña que las relaciones como tales nacen con la paz de Westfalia, que la disciplina nace o después de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, después de la Segunda en Estados Unidos, y al mover estas narrativas hacia otros momentos y lugares, comenzamos a ver que hay distintas maneras de contar las historias de las relaciones internacionales. Entre esas alternativas, obviamente mucho se ha hablado últimamente de los orígenes racistas de este campo luego de la Primera Guerra Mundial. La segunda estrategia que atraviesa buena parte del resto del libro es comenzar cada capítulo con historias o ejemplos derivados del sur que ponen de relieve el desencaje entre la forma de aproximarnos a conceptos y categorías, tales como el Estado, la globalización, la seguridad, el orden internacional, entre otros, dado que estos no reflejan muchas veces las experiencias de lo internacional. Y al comenzar con una historia o una narrativa o un cuento o un ejemplo, básicamente ejercemos un gesto de descentramiento que nos permite bajar las prevenciones, si se quiere, de nuestros lectores y entrar a la discusión sobre lo internacional desde otro lugar. Luego de esto sí hacemos un breve resumen de los abordajes convencionales, pero esto forma una parte muy chiquita de cada capítulo, simplemente para no abandonar del todo el ABC o el canon. Y luego seguimos con la búsqueda de alternativas. Y en cada capítulo lo que se propone su autor o sus autores es justamente visualizar esas alternativas a los conceptos y categorías centrales a partir de las experiencias del sur global. Me estoy demorando un poquito más de lo que se suponía, pero voy a usar de mi papel de moderadora y editora del libro para hacer un último punto. En el libro hay varios hilos comunes que observamos en los distintos capítulos que son fascinantes, creo que cada uno por su parte. Quiero nombrar dos o tres. Lo primero es que lo internacional en buena medida lo vemos como una extensión
de las prácticas basadas en raza, de género y del colonialismo, concebidas como el resultado del imperialismo europeo. Y esto en el ejercicio de interrogar estos conceptos y categorías, sin hablar de que nuestros autores son de teorías postcoloniales, críticas, postestructuralistas, nada de eso, en la misma confrontación de las experiencias vividas de lo internacional de los países del sur global, esta problemática se pone de relieve, sin necesariamente tener que uno identificarse con X o Y teoría. Segundo, la idea de que hay multiplicidad a nuestro alrededor y está ahí, no es que hay que buscarlo ni inventarlo, pero tenemos que saber cómo encontrarlo y cómo entenderlo como algo propio de las relaciones internacionales. Las mismas experiencias vividas del sur ponen de presente otras maneras de conceptualizar y de practicar las relaciones internacionales que con un poco de desescolarización o deschooling, como lo llamamos en el textbook, es posible de practicar. Y por último, muchos de los capítulos ponen de relieve la necesidad de entrar a analizar históricamente la evolución de conceptos y categorías diferentes de la disciplina. Esta es una disciplina que se ha criticado por su ahistoricidad y uno de los aportes más importantes, creo yo, que ha venido en el campo en años recientes son los intentos de interrogar críticamente la historiografía de la disciplina. Esto es algo que no hemos practicado lo suficiente en el sur global y creo que en el textbook sale muy fuerte la idea de que poner en perspectiva histórica conceptos y categorías y prácticas internacionales es otra manera más de poder descentrar este campo de estudio. Entonces, sin más, voy a parar ahí y voy a dar la palabra a una de las autoras del textbook, Carolina Cepeda, que Luis Fernando ya presentó, que nos hablará un poco de su perspectiva sobre este proyecto colectivo. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Arlene. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, quiero añadir algunas cosas muy puntuales sobre mi perspectiva de este capítulo, de este proyecto. Primero, quiero señalar algo que como autora de uno de los capítulos para mí fue muy revelador en el proceso de escritura y en el proceso de edición del mismo, y es que este textbook nos pone sobre la mesa varias preguntas que tienen que ver con cómo enseñamos la disciplina, pero también cómo aprendemos la disciplina, ¿no? Entonces, a mí me pareció como experiencia muy interesante y resaltando un poco, conociendo otros capítulos, como siempre se parte desde historias vividas o historias imaginadas, pero historias que son en últimas muy concretas y que despiertan ciertas preocupaciones que tienen que ver con nuestro entorno inmediato o no tan inmediato algunas veces, pero que en últimas nos están poniendo, nos están invitando a reflexionar un poco sobre la manera como nosotros enseñamos nuestras clases de teorías, pero también como nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo las teorías de relaciones internacionales. Y como decía Arlene, pues efectivamente creo que todos quienes enseñamos y quienes estudiamos relaciones internacionales con las mayúsculas, ¿no? La disciplina, pues hemos experimentado esto de sentir que estamos aprendiendo cosas que son importantes, que son reveladoras y que son fundamentales, pero que cuando miramos un poco nuestro entorno inmediato, pues a veces no, como que nos cuesta mucho ponerlas en práctica, nos cuesta mucho aterrizarlas y pues simplemente uno piensa, por ejemplo, cuando aprende teorías clásicas como el neorrealismo, pues para uno poner a funcionar y andar todo esto en un país como Colombia, pues es difícil. De pronto en un país como Brasil puede ser un poquito más funcional el asunto, pero aún así van a aparecer pues muchos obstáculos a la hora de llevar esto a la práctica. Entonces, yo creo que una de las reflexiones fuertes que hay en este proyecto colectivo es precisamente hacernos preguntas sobre cómo lo estamos enseñando, pero lo que es tal vez más importante es cómo lo estamos aprendiendo, entre otras razones porque quienes enseñamos teorías la mayoría de las veces también pues nos nutrimos de nuestras investigaciones y del trabajo de campo que hacemos, y esto inevitablemente nos pone a pensar y a reflexionar sobre esta
esta división también que existe entre el norte y el sur, entre quienes producen la teoría en el norte y nosotros en el sur produciendo conocimiento empírico, entre comillas, porque como que no nos da para más, ¿no? Como que nosotros lo único que podemos hacer es mirar la realidad y describirla, pero no podemos teorizar y no podemos pensar más allá de eso. Entonces, tratar de participar en esto, pues también creo que para mí por lo menos fue una apuesta por partir de esa realidad que está en mi entorno, por esa realidad que hizo parte de mi proyecto de investigación y pues también por hacer una apuesta para la teoría. Y al mismo tiempo, mientras se hace esto, pues también pensar que si bien estamos partiendo desde una perspectiva crítica, porque el estar situados en el sur global nos permite hacer cuestionamientos pero que no son exclusivos nuestros, pero que sí son cuestionamientos que tienen mucho arraigo en nosotros, pues hacer este tipo de cuestionamientos no significa romper con la teoría y desconocerla, sino significa también entrar en un profundo diálogo con esa misma teoría y saber hasta qué punto, dónde están sus límites y dónde de alguna manera empieza a ser desbordada por nuestra propia realidad y dónde nosotros podemos empezar a hacer aportes diferentes que nos permitan conocer y que nos permitan comprender nuestras propias realidades. Entonces yo creo que ahí también hay algo bien interesante en este proyecto y es que no es una negación o no es un desconocimiento de las teorías de las relaciones internacionales, sino como bien lo mencionaba Arlene, es pues reconocer su existencia, reconocer que pues así nos hemos formado para bien o para mal y a partir de eso también cómo podemos empezar a cuestionar un poco más nuestro entorno. Y creo que por lo menos en mi capítulo sobre resistencias, este capítulo también a mí me permite entrar en una reivindicación que también es muy importante y tiene que ver con la reivindicación política que creo que está atravesada, es algo que atraviesa pues toda la producción del libro. No es únicamente una cuestión de qué teorías hay, qué conceptos usamos, cómo nos acercamos a nuestra realidad, sino también cómo esas mismas teorías o esos mismos cuerpos que estamos buscando pues permiten abrir también caminos emancipatorios, no porque las comunidades o porque los entornos donde nosotros vivimos lo necesiten y sin esos conceptos no lo puedan hacer, porque todo lo contrario, creería yo más bien que somos nosotros quienes aprendemos y quienes escuchamos muchas de estas cosas. Pero aquí hay inmersa también una cuestión de reconocimiento, reconocer esas prácticas, reconocer esas otras realidades y entender que también por esa vía hay otras maneras de entender qué es lo internacional, no solamente en el sentido del objeto, como decía Arlene, el qué de la disciplina, sino también un poco el para qué de esa disciplina, el para qué nos acercamos, el para qué lo conocemos. Y aquí yo pues reivindico también un poco pues todo el cuerpo de teorías críticas que hay en la disciplina, que son anglosajonas, pero que se inspiran y que ven mucho el materialismo histórico. Entonces, pues Robert Cox, quien hace una gran reivindicación de todo esto, pues creo que nos invita desde su perspectiva justamente a empezar a entender la realidad a partir de la realidad histórica que estamos viviendo, la situación histórica concreta que vivimos en nuestros contextos muy particulares y cómo a partir de ello también empezamos a cuestionar esa realidad y cuestionar esa realidad no solamente pasa por hacernos preguntas sobre la desigualdad, hacernos preguntas sobre la guerra, sobre la violencia, sino que también pasa por hacernos preguntas sobre la manera como nos han enseñado estas problemáticas, por la manera como nosotros las estamos enseñando y por la forma como podemos eventualmente reconfigurar unos patrones y unas rutas de aprendizaje que pueden ser importantes. Yo creo que los aportes más grandes de este proyecto van en ese sentido. El libro pues trata de temas muy diversos, está el tema de migraciones, política exterior, seguridad, violencia, y todos son temas que parecen clásicos de la disciplina y que parecen haber sido abordados ya y que parecen haber sido resueltos, pero justamente cuando entramos a ver todas estas problemáticas y todos estos asuntos desde una perspectiva del sur global, empezamos a entender también que hay otras maneras de comprender, hay otras maneras de enseñar y hay otras maneras de aprender, y creo que en esa línea podemos empezar también a plantear como toda una agenda y todo un proyecto de un alcance mucho más largo. Este volumen abre la posibilidad de empezar a cuestionar las prácticas, a cuestionar los cánones tradicionales de la enseñanza, pero también abre la posibilidad para muchos autores en el sur y para muchos estudiantes en el sur que esperamos hagan uso de este libro que pues paradójicamente está en inglés. Entonces eso va a significar de entrada un problema para ser usado de manera masiva en América Latina, pero pues
imagino que podremos solucionar eso sobre la marcha, pero pues la idea es que lo podamos usar y lo podamos conocer. Y este libro creo que también pone algo que es muy importante, y si aquí hay estudiantes conectados, me gustaría decirles esto, y es que el espíritu crítico también parte, o para que pueda llevarse a la práctica de manera asertiva y de manera que logre algo, pues requiere también de conocer qué es lo que se está criticando, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros somos críticos, en la medida en que cuestionamos, en la medida en que señalamos las limitaciones y los alcances de ciertos cuerpos teóricos, de ciertas herramientas conceptuales, eso significa que las estamos conociendo y que las estamos intentando apropiar. Cuando no podemos apropiarlas porque tienen una serie de dificultades, empezamos a hacer una serie de críticas, pero la crítica no es una crítica sin fundamento, no es una crítica que parte del desconocimiento, de la negación, sino todo lo contrario, es una crítica que parte de un acercamiento juicioso, riguroso, y a partir de ese rigor también encontrar o identificar la limitación que estos tienen para atender a nuestros problemas inmediatos y a nuestros problemas históricos, a nuestros problemas estructurales. Entonces, me parece que voy a cerrar porque la verdad no sé cuánto tiempo llevo hablando, entonces voy a ir cerrando porque no me quiero extender más. Simplemente creo que podemos empezar la conversación a partir de el reconocimiento de la disciplina, el reconocimiento de esas teorías clásicas del liberalismo, del realismo, del constructivismo, su utilidad, porque efectivamente han sido útiles para entender una parte del mundo, para entender a unos actores particulares, para promover unos intereses concretos, pero cómo dejan de ser útiles para promover otros intereses, para otros actores, para llevar a cabo proyectos de emancipación. Entonces, a partir de eso, empezar un diálogo y empezar una discusión mucho más fuerte que nos permita enriquecer la disciplina tanto en términos teóricos y conceptuales como en términos empíricos a partir de nuestra realidad en el sur y a partir también pues de nuestros proyectos de investigación y de la labor que hacemos dentro y fuera del salón de clase. Gracias, Arlene, y a todos. Muchas gracias, Carolina. Hubo un manejo ejemplar del tiempo. Voy a dar la palabra ahora a mi colega Matías Franchini. Es colega de la Universidad de Rosario, por eso digo colega, otro autor también de un capítulo del libro. Muchas gracias, Matías. Gracias, gracias, Arlene. Bueno, quería empezar primero celebrando el lanzamiento del libro. Me consta que fue un proceso largo y arduo. Y segundo, agradecer por la invitación para participar de este evento. Agradecer a la persona de Verónica, también a la organización de Red Intercol. Y sobre mi presentación, yo me voy a enfocar básicamente en lo que es el objeto del capítulo que escribimos con Cristina Yumi, profesora de la Universidad de Brasilia, que es sobre un concepto de socioambientalismo, y básicamente lo que intenta hacer es una reflexión sobre el lugar de las cuestiones ambientales en las relaciones internacionales. Y ahí, si bien voy a hablar en algún momento sobre socioambientalismo y algunos de sus elementos positivos para entender esta relación, quería previamente a eso hacer una invitación, que es una invitación a contribuir a la construcción, digámosle, de lo internacional ambiental desde nuestra comunidad, desde la Comunidad de Relaciones Internacionales de América Latina, que es la que yo conozco y de la que creo que puedo hablar un poquito, aunque también eso puede ser una construcción también que puede ser objeto de problematización. Pero, digamos, es una invitación a contribuir a ese debate que es cada vez más creciente, más presente y más fuerte en las relaciones internacionales como campo disciplinar, pero que me parece que esa invitación involucra una invitación previa, un movimiento previo que es el de comenzar a considerar las cuestiones ambientales como un elemento fundamental para entender la lógica de lo internacional y para entender la lógica de la propia humanidad, digamos. En el sentido de la humanidad como campo genérico, digámosle, y también para, digamos, todas sus heterogeneidades. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, muchas veces uno, como ambientalista, se encuentra con la noción de que lo ambiental es básicamente abrazar árboles, o es, digamos, una especie como de adorno de discusiones económicas, políticas, sociales, y que aparece en algunos momentos porque solamente es políticamente correcto. Sin embargo,
la invitación es para considerar esto como de nuevo, como un elemento fundamental para entender nuestro pasado, presente y futuro como humanidad y como sociedad, digamos, insisto en su heterogeneidad. Y creo que, y eso voy a entrar un poquito más adelante, creo que el concepto de socioambientalismo identifica claramente esta centralidad de lo ambiental para pensar los procesos sociales. Volviendo a esta primera invitación de que, digamos, como comunidad latinoamericana de relaciones internacionales podamos participar de forma más intensa en este debate sobre la construcción de lo internacional ambiental, decir, por un lado, bueno, tenemos mucho para contribuir, por una serie de motivos, desde el hecho de tener, bueno, el Amazonas, el hecho de tener poblaciones vulnerables asociadas a efectos climáticos, etc. Y que, sin embargo, esa contribución se me hace que ha sido limitada. Y por eso el llamado a, digamos, a a participar de forma más intensa en ese debate. ¿Por qué limitada? Primero tiene un poco que ver con, me parece, con lo que decía Carolina, que es esta noción de alguna barrera, la existencia de redes ya epistemológicas ya creadas, vehículos de publicación donde se hace muy difícil a veces publicar. Y básicamente porque esta comunidad tiene un origen, digamos, en el norte o noratlántico, pero me parece que también podríamos hacer más como comunidad para, de nuevo, avanzar con avanzar con estudios ambientales. Tanto desde el punto de vista empírico, y desde diferentes perspectivas. Yo he trabajado más desde la economía política del cambio climático, más a nivel de Estado-Nación. Cristina, mi coautora y autora principal del capítulo, ha trabajado más con ciudades amazónicas o con comunidades indígenas más recientemente. Entonces hay diferentes formas de encararlo, pero me parece que es un paso que tenemos que dar. Pero me parece que el desafío mayor tiene que ver con empezar a participar de forma más enfática en la cuestión teórica, y en la cuestión conceptual, y en la cuestión epistemológica o ontológica de pensar lo ambiental en las relaciones internacionales. Y acá me parece que la barrera sí es aún mayor. Insisto un poco, creo que también es lo que Carolina mencionaba, ¿no? Todo bien si hacemos un estudio de casos sobre alguna comunidad indígena en el Amazonas, es bien recibido. Sin embargo, si uno quiere por ahí hacer una discusión un poco más profunda o teórica sobre la cuestión ahí, las barreras para publicación y para la propia interacción se vuelven un poco más profundas. Y creo que, digamos, ese es el valor de una obra como esta, y creo que es el valor de la obra más general de Arlene, digamos, tratar de romper estas barreras sobre qué es lo que se discute y cuáles son las voces que se escuchan o se dejan de escuchar. Para ir terminando, para de alguna forma iluminar algunos de los puntos, o mejor, voy a utilizar este concepto de socioambientalismo que trabajamos en este capítulo para iluminar algunos de los puntos que acabo de mencionar. El primer punto que me parece que ilumina este concepto básicamente, bueno, es un concepto nacido de una práctica política en Brasil, lo que significa que es, digamos, un concepto autóctono que de alguna forma problematiza ciertos déficits que tiene la teoría de relaciones internacionales en lo que se refiere a lo ambiental. Punto número 1. Punto número 2, y asociado con lo anterior, es la noción de socioambientalismo básicamente percibe como constitutivamente relacionadas las cuestiones de lo ambiental con los procesos políticos, sociales y económicos, ¿no? Esto de que la cuestión ambiental, de nuevo, no es un adorno, no es una cuestión marginal en la vida de las comunidades, es muy claro en el concepto de socioambientalismo, donde la propia existencia material e identitaria de las comunidades está profundamente asociado con la conservación del ecosistema. Entonces, creo que esto es, de forma muy obvia y muy clara, para, digamos, para siringueros en la selva amazónica, que si la selva es destruida, se quedan sin su medio de vida principal
y sin su propia identidad como existencial, pero también uno puede transmitirlo, asociarlo también a lo urbano, y pensar en un socioambientalismo urbano, que es de profunda relevancia para una región como la nuestra, en el cual algo así como el 80% de latinoamericanos y latinoamericanas vivimos en ciudades. Pero es esta noción sobre la que quiero insistir mucho, que es la cuestión ambiental es algo existencial y constitutivo de nuestra propia supervivencia incluso. Y el tercer elemento, y con esto quería ir terminando, es el socioambientalismo como concepto también nos presenta una realidad que es multiescalar, ¿no? Que es una realidad de diferentes niveles. Esto es una práctica política, el socioambientalismo es una práctica política, y después una conceptualización posterior que involucra desde comunidades locales, indígenas, ribereñas, con su relación con la selva y con sus identidades, pero también incorpora ONGs ambientales, tanto del ámbito internacional como del ámbito local, y, involucra esos niveles escalares en un mismo proceso, y no se preocupa por el hecho de que, bueno, si estamos discutiendo una cuestión local o estamos discutiendo una cuestión más global. Entonces me parece que es un punto importante, sobre todo considerando que progresivamente las cuestiones ambientales se han vuelto algo sistémico y no solamente local, ¿no? De lo que estamos discutiendo progresivamente es de una degradación del sistema terrestre, y no solamente de algunos ecosistemas específicos. Entonces esto también agrega complejidad a la discusión, y me parece, insisto, que el concepto de socioambientalismo puede iluminar este tipo de elementos que han sido de alguna forma dejados de lado por las teorías mainstream, por lo menos en lo que respecta a medio ambiente y relaciones internacionales. Con eso termino, agradezco de nuevo el tiempo y el espacio, y espero no haberme pasado mucho con mi tiempo. Muchas gracias, Matías. No, estuvo perfecto el manejo del tiempo también. Y Raquel, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todas y todos en Colombia, y buenas noches a mis colegas que me oyen desde Brasil. En primero, quiero agradecer a la profesora Aline Tickner por la invitación para ser parte de este webinar que reúne a profesionales de tan alto nivel, a todos de la red Intercol que trabajaron para hacer este evento posible, y ao PPGRI UERJ que está nos apoyando hoy. Para mí es un honor estar en esta conversación de lanzamiento del libro International Relations from the Global South, Words of Difference, organizado por la profesora Arline en parceria con Karen Smith, y que trata de un asunto tan urgente para nuestra gran comunidad de relaciones internacionales, que es la posibilidad de descolonizarnos la forma en que enseñamos y nos involucramos en la disciplina a través del diálogo horizontal entre epistemologías, como apuntam los profesores Matías Frontini y Cristina Yumi en el capítulo sobre socioambientalismo. Bueno, como sabemos, no es de hoy que el campo de las relaciones internacionales es un campo etnocéntrico en el sentido de que sus teorías, términos, conceptos, metodologias reflejan una visión particular del mundo, esto es, una cosmovisión occidental y nortecéntrica que, aun ser un localismo, para usar el término de Boaventura Sousa Santos, fue globalizado como siendo el único camino posible para conocernos y nos relacionarnos con un mundo que comporta varios mundos, un mundo pluriversal. Aqui podemos reflexionar sobre a crítica que aparece na introdução do livro sobre o peligro da história única ao resgatar Chimamanda Ngozi, que é uma escritora feminista nigeriana, e sua relação com a violência epistêmica, que através de Gayatri Spivak é um conceito que hace referência ao silenciamento ou ocultação de alternativas desarrolladas por el subalterno, por el colonizado, lo que em seu limite pode generar lo que Boaventura chama de epistemicídio, que é a eliminação de saberes que não são considerados legítimos por el pensamento científico monocultural nortecêntrico.
Se pensarmos em uma virada crítica dos anos 80, que quedou conhecida como sendo um movimento reflexivista no campo, allí já estavam os gérmenes da insatisfação com o curso da disciplina. Sin embargo, a promessa de abertura do campo para novas formas de introdução de conhecimento, enfoques, temas, metodologias, aún quedou circunscrita aos interesses, linguagens e agendas nortecêntricos, lo que é uma expressão dos próprios limites da modernidade. Nesse sentido, a abertura efetiva do campo das RI depende não apenas da denúncia do parroquialismo monocultural em que ele se institucionalizou, lo que em efeito limita nossa capacidade imaginativa, sino também a celebração de formas alternativas para nosso viver, actuar no mundo. E isto é o que o livro nos apunta através de sua diversidade de autores e temas. Então, é importante dizer que seu objetivo, como se põe luego de início, não é uma chamada ao particularismo, sino uma invitação para transcender o nortecentrismo e abrir caminho, dando visibilidade e legitimidade para mundos, histórias, perspectivas e experiências alternativas. Então, o livro é um chamado para reflexionar sobre as relações internacionais desde e com o sul global plural. Um sul não geográfico, sino epistêmico e geopolítico, reivindicando nosso lugar no campo, mas também celebrando alternativas com as quais possamos pensar nossa realidade social e, quiçá, transformá-la. Como nos lembra Boaventura, solamente não se preocupa com alternativas quem está satisfeito com a realidade social. Com isto, a ideia central não é desqualificar ou inutilizar o conhecimento produzido no norte, sino provincializá-lo, descentrando a produção de conhecimento em nossa área e promovendo sua abertura efetiva à diversidade de experiências do mundo, ou seja, a pluriversalidade. No capítulo 4, por exemplo, Peter Bale e Binet Thakur falam sobre como a disciplina foi fundada com base na exclusão que racializa a política internacional mundial e marginaliza as mulheres em seu processo. Assim, o chamado é em direção a refundarmos o campo contra todas as violências, as formas de violência, neoliberal, colonial e patriarcal, sejam elas epistêmicas e ou políticas. E isso somente é possível através do diálogo horizontal, intercultural, como aponta Catherine Walsh, entre saberes e conhecimentos. E nesse sentido, o livro propõe repensar ideias claves para nosso campo, pero las historizando e enriquecendo ao agregar perspectivas outras a elas. Como exemplo, podemos citar o capítulo de Karen Smith sobre ordem internacional, que, como sabemos, é uma das principais preocupações de nosso campo de estudo, ao trazer a ideia de ontologia relacional china e o conceito africano de Ubuntu, que levam uma ideia de pertenência mútua, que, por sua vez, nos ajuda a repensar nossas relações humanas e como a natureza podemos e como nos relacionamos com a natureza mais allá do humanismo. Ou quando, no capítulo 8, Navinita Chada Berreira nos invita a ressituar o Estado e soberania em um processo histórico e criticamente reconhecer a possibilidade de existência de diferentes imaginários de autoridade política e diferentes graus de estatilidade, sem cairmos em dicotomias abissais e hierárquicas que solamente reconhecem como legítima uma forma de comunidade política e que assim caracteriza a diferença como atrasada ou fracassada. Ou quando Arline, no capítulo 7, nos brinda a entender a guerra, em suas palavras, uma das ferramentas mais persistentes da interação dos grupos através do tempo e do espaço, desde uma perspectiva pós-colonial e feminista, que vê os conflitos no sul global entrelaçados com lógicas enraizadas no colonialismo, patriarcalismo e a globalização neoliberal. E, por fim, como quando Carolina Cepeda nos hace pensar sobre a resistência às práticas neoliberais através do diálogo vertical, usando uma vez mais a articulação do local e do global em las práticas cotidianas dos sujeitos em processos de luta e resistência.
Para cerrar, manifesto aqui minha invitação a todas e todas para conhecer o livro e desde suas instituições a ser parte deste processo de construção do interconhecimento que, através do diálogo Sul-Sul e Sul-Norte, lança luz para como outras formas de fazer as relações internacionais é possível. Muitas graças, Arline, muitas graças a todos por atenção. Muchísimas gracias, Raquel. Si entiendo bien, ahora abrimos a una ronda de preguntas e intervenciones de quienes nos escuchan, que nos deben llegar aquí a nuestro chat y no veo todavía que hayan llegado. Entonces voy a dejar un minuto. Ok. Yo tengo un par de observaciones que quiero hacer a partir de lo que he escuchado y de pronto mientras haya preguntas y si no las hay, pues seguiremos nuestra conversación entre los panelistas. Me han suscitado varias ideas lo que he escuchado. Primero, Carolina hace un punto, una observación muy importante sobre este texto y es que forzosamente está escrito en la lengua franca de la disciplina y de la ciencia, que es el inglés. Al final de la introducción, justamente mi coeditora Karen Smith y yo reconocemos esa limitante que nos impone precisamente todavía el dominio del inglés como lengua universal en las prácticas académicas, pero soñamos con que algún día el texto pueda ser traducido en distintos idiomas. Esto es lo primero que quiero observar. Lo segundo es obviamente la imprenta en la cual el libro se publica. Se trata de un texto que pretende poder ser utilizado en distintos países del sur global. Carolina señala que una de las limitantes será que está escrito en inglés. Otra limitante es que ha sido publicado por un editorial inglés y estadounidense llamado Routledge, que obviamente implica un costo grande para muchos estudiantes de los países del sur. Esto creo que pone de presente, pues tristemente, el imperativo comercial que acompaña muchas labores académicas en términos de publicaciones. Y quiero ser muy frentera en el reconocimiento de esa limitante. Nuestra expectativa es que este libro pueda ser utilizado tanto en el sur como en el norte. No se trata de un texto que busque sensibilizar exclusivamente a los estudiantes del norte, porque como señalé al principio, se escribió realmente con el sueño y la idea de poder ser útil para estudiantes de relaciones internacionales en los países del sur, quienes muchas veces pues no encuentran en lo que está producido enfoques que hablen a sus propias experiencias y observaciones sobre lo internacional. Lo segundo es que Matías señala un punto también que me parece que atraviesa muchos de los capítulos, que es el carácter multiescalar, que si entendí bien tu uso de la palabra, Matías, el carácter multiescalar y multiactor, voy a agregar, de la problemática estudiada en su capítulo del socioambientalismo. Muchos de los capítulos ponen de presente que cuando hablamos de lo internacional, no estamos hablando sola ni principalmente muchas veces de lo que ocurre en lo que llamamos el sistema internacional, sino que se tratan de problemáticas, de prácticas, de experiencias que van de forma muy fluida desde lo local hasta lo global y back and forth también, ¿no? Y procesos en los cuales participan múltiples actores, no solo los estados, que es obvio, pero actores que tal vez no tendríamos en nuestro radar típicamente como comunidades indígenas o activistas sociales, entre otros. Entonces, esto es un segundo punto que me parece importante señalar. Y un tercer punto es algo que no salió expresamente en las intervenciones, pero que quiero recoger de ellas, y es que muchas veces
pese a la creciente apertura que hay en esta disciplina a nivel global a los enfoques del sur global, generalmente existe la suposición de que las voces del sur solamente pueden hablar de las experiencias del sur, ¿sí? Este libro no hace eso solamente, lo hace, obvio, porque estamos hablando de experiencias de lo internacional desde el sur, pero lo que se busca, y creo que la intervención de Matías y también la de Raquel lo señala bien, lo que se busca también es mostrar de qué modo los enfoques del sur no solo son aptos para hablar de las experiencias internacionales del sur, sino que son muy útiles también para pensar en las experiencias vividas de lo internacional desde el norte. Entonces, cuando hablamos de temas como las resistencias, por ejemplo, que es un tema que trata Carolina en su capítulo, es muy evidente que estas resistencias no se limitan al sur, sino que los estamos observando alrededor del mundo. Entonces, esto también me parece que hay un aporte interesante. Si bien no hay preguntas, hay un comentario que voy a leer en voz alta de Daniel Rodríguez y de pronto les voy a dar a ustedes la palabra si quieren agregar algo más. Y el comentario es el siguiente: el desafío más grande que tiene las relaciones internacionales en el sur global no tiene que ver con corpus teórico. El campo pragmático está en cuidados intensivos, sin vacuna a la vista. No estoy segura a qué se refiere. Yo supongo que está hablando del ejercicio y la práctica de las relaciones internacionales por parte de los estados del sur global, pero como no lo ha formulado como una pregunta, pues me quedo con la lectura de su intervención. No sé, es Carolina, Matías o Raquel en ese orden, si quisieran sumarse a algo que han escuchado, que yo he dicho o que Daniel ha observado en su comentario. Carolina. Sí, pues yo quisiera añadir algo sobre tu comentario con respecto a la utilidad de esto, no solamente en el sur, sino también en el norte. Yo creo que pues varios capítulos lo hacen, hablo del mío, pues porque por obvias razones es el que más conozco, pues el espíritu justamente es mostrar que el sur, como bien decía Raquel en su intervención, el sur no es simplemente la división geográfica norte-sur, sino también tiene que ver con la manera como entendemos y cómo aprendemos y cómo conocemos, o el estatus mejor que le damos a ciertas prácticas políticas. Y en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo concretamente, uno puede encontrar, por ejemplo, que desde la manera como se ha estudiado, por ejemplo, se ha tendido a privilegiar de manera casi que idílica lo que ocurre en el sur, ¿no? Entonces, los zapatistas son totalmente romantizados, el movimiento de los sin tierra en Brasil también fue muy romantizado, algunos movimientos de trabajadores movimientos de trabajadores desocupados en Argentina también, pero vamos a ver que el norte también está plagado de experiencias contra el neoliberalismo que también tienen mucho que aportar. Algunas de ellas yo las recojo en el capítulo, como el caso de Standing Rock o el caso de Extinction Rebellion, que es algo relativamente nuevo, pero que viene también de acumular una cantidad de aprendizajes y una cantidad de experiencias en ese ejercicio de comunidades y de organizaciones que han estado, digamos, por fuera de los márgenes o por fuera de ciertas prácticas que se consideran dominantes. Entonces creo que también la importancia o el valor de este libro está no solamente en recoger lo que pasa en el sur y contarlo, sino también en mostrar que en el norte también, en el norte aquí sí más geográfico, pues también tienen lugar este tipo de experiencias. Matías decía algo que me parecía muy diciente, y es que somos muy bienvenidos cuando hacemos un estudio de casos sobre una comunidad pequeñita por allá perdida de la que nadie más puede hablar, pero cuando queremos mostrar que ese estudio de caso también nos permite acercarnos a comprender otro tipo de situaciones y otro tipo de problemáticas, pues ya de pronto no somos tan bienvenidos ni somos tan bien vistos. Bueno, eso quería decir sobre ese punto. Sobre el comentario que nos escribía Verónica en el chat, pues la verdad
No me queda muy claro hacia dónde está apuntando, pero pues más allá de eso quisiera simplemente decir que no creo que sea excluyente, y justamente lo que hace el libro es tratar de mostrar que no tenemos por qué ver la práctica política por un lado y las discusiones teóricas por otro, como si fueran dos campos que nunca se cruzan, porque si algo ha mostrado la construcción de conocimiento desde el sur, pues es que mucha de la teoría que hay aquí viene parte precisamente de observar nuestra realidad. Arlene hablaba de la teoría de la dependencia, y pues los teóricos de la dependencia, pues mirar lo que estaba pasando en América Latina en un momento muy particular y proponer un marco de análisis, pero también un marco de transformación política a partir de esa observación. Entonces, empezar a ponerlo en términos como dicotómicos de la realidad por un lado y la teoría por otro, no me parece que sea algo muy sensato para el ejercicio ni para la formación de internacionalistas, y diría que de nadie que esté trabajando desde las ciencias sociales. Muchas gracias. Matías, ¿tienes algo que agregar? Sí, gracias. Rapidito. Con lo de multiescalar, no sé, quizás inventé una palabra, eso me suele pasar, pero la idea de multinivel, o, digamos, eso es básicamente eso. Y ahí coincido 100% con tu lectura. Una cosa que tenía preparado para hablar, pero se me pasó, que es un poco también dialoga con la propuesta del libro, que es esta idea de, digamos, de nuevo, incluir esta educación ambiental o la visión de lo ambiental en lo internacional también en clase, digamos, como un elemento sustantivo y fundamental de cuando pensamos en relaciones internacionales. Y creo que en ese sentido hay elementos para ser optimistas. Digamos, tenemos cada vez recientemente estudiantes súper interesados en estos temas, con materias selectivas sobre cuestiones ambientales con cupos llenos, eso en el Rosario, pero también creo que en otras universidades ha pasado lo mismo, en Javeriana, etc. Entonces creo que es un elemento positivo y que tenemos que aprovechar, ¿no? Que la construcción si la idea es construir imágenes diferentes de las relaciones internacionales, que, por lo menos desde mi perspectiva, insisto con esta invitación, es que en esa construcción también lo ambiental, que también puede ser considerado desde diferentes perspectivas, tenga un punto importante. Y el último punto, sí, digamos, también haciendo hincapié sobre lo que Carolina decía, esto de, bueno, la necesidad de construir teoría, o de proponer conceptos, de nuevo, no solamente para entender lo nuestro, sino para que también lo nuestro es difícil de definir, ¿no? Porque lo mío puede ser mío, pero no de otra gente, en fin. Pero esta idea, ¿no? De aportar ideas y visiones diferentes y originales en base a lo que pasa a nuestro alrededor. Que creo que es el desafío más importante, y me parece que ahí la resistencia de la economía política, ¿no? de las publicaciones y de las estructuras académicas, ahí hace un poco más difícil la empresa, pero en fin. Entonces, cuanto más gente tengamos pensando en estas cosas y haciendo submissions a diferentes vehículos, más fácil va a ser, o la barrera caerá antes. Sería más o menos esa mi reflexión. Voy a leer una pregunta y voy a dejar que Raquel, si quiere, la responda o se sume a lo que ha escuchado de nosotros. Paula Díaz pregunta, ¿qué tan complejo es que los conceptos y categorías alternativos que surgen desde la experiencia del sur global se vayan introduciendo en el norte? ¿Cómo empezar su proceso de implementación? Raquel, ¿tú tienes algo que reaccionar a esa pregunta o a lo que hemos dicho? Bueno, pienso que es complejo, pero ese trabajo tiene que empezar de alguna manera, ¿sí? Entonces, pienso que es también una ocupación de espacios y haciendo circular el conocimiento que é producido, y no solamente entre nosotros en el sur, pero también en diálogo siempre con el norte. Penso que este é o caminho, esse é o que o livro se propõe a ser. Yo voy a sumarme a esta pregunta y no sé si Carolina o Matías tendrán algo que agregar. Yo
Comenzaría diciendo que la División Internacional del Trabajo Intelectual está dispuesta de tal modo que generalmente las teorías se siguen produciendo en el norte para ser exportadas al sur, y las evidencias empíricas que nutren la construcción de esas teorías muchas veces pues podrían salir, si se quiere, la materia prima del sur. Y tristemente esto sigue siendo una realidad. Si uno se basa en todos los análisis bibliométricos que se han hecho en años recientes, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, no solo en relaciones internacionales, sino básicamente en todos los campos del conocimiento científico. Y esto se debe a muchos factores que no vendrían al caso, pero lo que genera es una dificultad para que el conocimiento producido en el sur viaje efectivamente y sea reconocido como conocimiento de autoridad en el norte. Yo creo que hay ejemplos pocos que sugieren que es posible que esto ocurra. La dependencia es justamente uno de ellos. Es de las pocas teorías, si no la única que yo conozco, nacida en el sur, que termina viajando y siendo consumido muy ávidamente en el norte. En ese proceso sufre una transformación muy significativa, como Cardoso mismo relata en un análisis que él hace del consumo de la dependencia en Estados Unidos, consistente más o menos en adecuar la dependencia a los requerimientos de la ciencia empirista y positivista. Pero que pueda pasar, yo creo que la dependencia nos señala que sí. Conceptos, por ejemplo, como la responsabilidad compartida de producción tristemente colombiana por las vivencias sufridas aquí en el país a causa del narcotráfico, terminan siendo acogidos en Naciones Unidas y alrededor del mundo en reconocimiento del deber que tienen, por ejemplo, los consumidores de drogas en corresponder ¿no? el costo sufrido por los productores de las drogas. La seguridad ciudadana, se me ocurre que es otro concepto y otra práctica de la seguridad originada principalmente en América Latina, que termina siendo acogida en entidades como Naciones Unidas. Creo que lo que hace falta son más análisis sociológicos de los procesos mediante los cuales estos casos se dan, justamente para poder responder más proactivamente a la pregunta de Paula de cómo se logra efectuar estos traslados. ¿Alguno de ustedes tiene algo que agregar a esa pregunta o leo la siguiente? Me pueden alzar la mano si quieren decir algo más. ¿No? La siguiente pregunta es de Miguel Gómez. ¿Qué tan realista es pensar que pueden surgir conceptos compartidos desde el sur? ¿No puede ser contradictorio con el espíritu del proceso mismo? ¿Alguien quisiera atreverse a una respuesta a esa pregunta? Voy a responder a la primera parte, Miguel, porque la segunda no entendí muy bien. Justamente creo que uno de los desafíos que existe en cuanto a una mayor circulación del conocimiento del sur, porque no está, o sea, conocimiento y multiplicidad lo hay, es lo que estamos señalando y lo que creo que el libro pone de evidencia. Uno de los problemas o dos de los problemas son, primero, que no es reconocido como tal en el norte, y segundo, que su circulación al norte e inclusive entre los mismos países del sur se ve obstaculizado por la División Internacional del Trabajo Intelectual. Y voy a dar un solo ejemplo. Las publicaciones hechas en español no circulan de la misma forma
que las que están hechas en inglés, o porque las casas editoriales en los países de América Latina no tienen redes de circulación amplias, o porque los journals de la región no tienen un público lector tan amplio como las revistas del norte. Y todo esto se vuelve una especie de círculo vicioso a la hora de tratar de poner en circulación incluso el conocimiento. Entonces, uno de los desafíos que yo creo que existe y sobre los cuales al menos grupos como el que produce este textbook gira en torno al cómo generar conversaciones directas entre países del sur sin tener que mediarse o pasarse por el norte. Muchas de nosotras nos encontramos, y de hecho este libro es producto de estos encuentros en espacios globales como la Asociación de Estudios Internacionales, que ha resultado siendo un espacio decisivo para promover interacciones y discusiones de esta naturaleza, pero se trata de una asociación cuya base principal está en Estados Unidos. Lo mismo podríamos decir de asociaciones en Europa. Entonces, uno de los desafíos es justamente construir las oportunidades para que haya conversaciones directas y no mediadas entre países del sur global. Y yo creo que esas conversaciones dan lugar al descubrimiento de que hay conceptos comunes que circulan entre países o que están presentes en distintos países del sur y cuya existencia sencillamente no conocemos. También esas conversaciones permiten construir conceptos compartidos de utilidad para distintos participantes del sur de la conversación. ¿Ustedes, alguno quisiera sumarse a esa pregunta? Carolina y luego Matías, y voy a seguir leyendo la siguiente. Sí, yo quiero decir algo porque justamente escuchándote, Arlene, pensé en algo que tiene que ver con la pregunta, y es que no solamente aquí el gran reto no solamente es que los conceptos del sur viajen al norte, sino que sean reconocidos en el mismo sur. Y yo creo que a veces eso puede ser incluso más problemático pensando no solamente en la circulación de la producción que hay en español, en el caso pues nuestro, sino también pensando en el reconocimiento y en el peso que se le dan a los autores. Yo sé que, por ejemplo, muchos y muchas colegas hacen el ejercicio de tratar de tener en sus programas de clase siempre mujeres, por ejemplo, tratar de buscar autoras, pero he escuchado mucho menos que hagan el mismo ejercicio tratando de buscar aportes desde el sur, de colegas que trabajen desde nuestros países. Y no se trata aquí de una cuestión de compensación o algo por el estilo, sino de reconocimiento. Creo que nosotros también estamos apostando y estamos haciendo esfuerzos por producir cosas, y eso a veces no es reconocido. Ahora, que esto pueda contribuir a tener como conceptos, no sé, incluyentes o inclusivos que puedan capturar como la mayor cantidad de experiencias, puede pasar, pero creo que tampoco se tiene que apuntar o se trata de una nueva homogenización, sino también se trata justamente de reconocer la diversidad que hay en las propias experiencias que se viven, porque creo que también mucha de la crítica, por ejemplo, que hay desde el postcolonialismo, pues también tiene que ver con eso y con el mismo postestructuralismo, de tener estos conceptos que se nos han presentado siempre como universales y como experimentados de la misma forma por todos, ¿no? La noción de Estado, la noción de frontera, la noción de soberanía, y de pronto empezamos a ver que no han sido experimentados por todos de la misma forma, pero aún así tenemos un acuerdo sobre cómo llamarlos, sobre cómo entenderlos. Entonces, creo que es una cuestión, por un lado, de reconocimiento, y por otro lado, ese reconocimiento está acompañado también pues de reivindicar en algunos puntos la diversidad y de entender también la posibilidad de identificarse o de sentirse reflejados en procesos que a veces no son exactamente los mismos que todos estamos experimentando, pero pueden ser más o menos afines, y eso nos puede ayudar también a tender puentes. Yo insisto mucho en esto, en la discusión académica y en la discusión teórica, pero pues también nos pueden ayudar a tender puentes en la discusión política y en la búsqueda de soluciones profundas a problemas estructurales. Muchas gracias, Carolina. Matías. Ya. Ahí sí, perdón. No, que digamos, estaba pensando en realidad, me voy a la pregunta anterior porque me acordé de una cosa, que es sobre la apertura del norte, digamos. Y ahí
por lo menos en las redes en las cuales yo participo, que son más de estudios ambientales, relaciones internacionales y eso, hay una mayor apertura, digamos, de lo que había hace algún tiempo atrás. Sin embargo, a veces me da la sensación de que hay también una especie como de Global South washing, ¿no? Que invitación y solamente como para decir, bueno, cumplimos, o sea, cumplimos con la presencia y el 80% de los paneles o el 80% de la edición especial o lo que fuere sigue siendo el mismo eje noratlántico. Entonces, me parece que también hay un poco eso. En fin, era solamente ese pequeño punto que quería hacer. Voy a leer la siguiente pregunta. Y si Raquel quiere tratar de responder o sumarse a lo que ha escuchado, le voy a dar la primera oportunidad. Julián González pregunta, ¿la formación de organismos multilaterales también se explica desde la visión europea y estadounidense, pero el libro tiene una sección que explique estos actores desde una narrativa del sur? Tal vez esa pregunta la tengo que responder yo. No hay un capítulo específico sobre organismos o instituciones internacionales, pero en varios de los capítulos su rol está considerado y ocupa un lugar importante en el análisis de la categoría o el concepto. Por ejemplo, es imposible hablar del concepto de orden sin atender el rol, por ejemplo, de organismos internacionales en su preservación o mantenimiento o a veces interrupción. En el capítulo de guerra y conflicto que yo escribí, hay una discusión corta sobre la doctrina de la responsabilidad de proteger y hasta qué punto esta podría considerarse una lectura eurocéntrica o parroquial de la defensa de los derechos humanos y de la democracia que oculta una pretensión intervencionista como ha resultado siendo en la práctica por parte de algunos integrantes de la ONU del Norte. Hay un capítulo sobre el mismo concepto de lo internacional, que también explora críticamente el origen eurocéntrico de algunas instituciones internacionales. En la misma discusión crítica de las narrativas de origen de la disciplina, que se supone se remonta de nuevo al fin de al fin de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, o al fin de la Segunda Guerra Mundial, fracaso de la Liga de las Naciones, hay también alguna discusión sobre organismos multilaterales. Entonces, no sé si con eso respondo a la pregunta, pero eso más o menos es el lugar ocupado por estos organismos en el libro. Hubiera sido interesante, eso sí, y para una futura edición del libro, si se lograse hacer, incluir un capítulo que explorara, por ejemplo, organismos multilaterales creados desde los países del sur, simplemente a modo de preguntarse hasta qué punto en su creación y funcionamiento encontramos algunas lógicas diferentes que las que prevalecen en instituciones internacionales como la ONU, originadas de nuevo en visiones y acciones sobre todo de Estados Unidos y otros países occidentales. Eso sin duda pues no está y sería muy interesante incluirlo. Mi sospecha, si fuéramos a alejarnos, por ejemplo, de la conferencia de Bandung, pues que no es una institución, pero sí un esfuerzo multilateral anticolonial o antiimperial, es que al acogerse organismos multilaterales al molde de participación, por ejemplo, del Estado-Nación y visiones convencionales sobre qué es cooperación, pues muchas veces terminan en su evolución y existencia pareciéndose más de lo que nos imaginaríamos a los organismos originados en Occidente. No sé si alguno de los tres tiene algo que quisiera agregar sobre cualquiera de los puntos que hemos escuchado. Y si no, les voy a dar una última palabra
salvo que haya más preguntas, que parece que no. Hay comentarios sobre el libro y sobre los comentarios, pero preguntas específicas no detectamos. Entonces, lo que quisiera es invitarlos, si quieren, a dar alguna última palabra con miras a ya ir dando cierre a este evento. Carolina, no sé, voy a ir en reversa, perdón, Raquel. Bueno, gostaria de agradecer uma vez mais a Arline, aos professores que estão sendo parte desta conversação, saludar o projeto do livro, que é, em efeito, muito importante para a comunidade internacional como um todo, e invitar a todos para conhecer, para ler, e debater e construir em conjunto este interconocimiento que estamos hablando y que acreditamos que es de fato, en efecto, muy importante. Gracias. Ahora sí, Carolina. Bueno, yo quiero empezar, le hago trampa a Raquel porque acaba de llegar una pregunta, entonces quisiera reaccionar sobre la pregunta porque me parece que es una muy buena pregunta. Si es posible abordar temas y experiencias de lo internacional fuera de los cánones y conceptos de la disciplina y si aún así seguiría siendo parte de la disciplina, ¿no? Entonces, claro, uno puede entrar a decir como... Sí, si esto pasa, pues entonces tal vez es que usted no está estudiando relaciones internacionales, sino está estudiando sociología, que a mí me lo han dicho porque estudio movimientos sociales, me han dicho que yo hago más bien sociología y que estoy como perdida en el mundo de las relaciones internacionales, o porque usted estudia movimientos ambientalistas también, de golpe pueden empezar a hacerle a uno este tipo de críticas, pero yo creo que lo interesante es que este tipo de proyectos le permiten a uno mostrar que la disciplina pues ha sido una disciplina muy limitada. Sí, Arlene al inicio decía, es una disciplina pues anglosajona que a todos nos han enseñado el mito de Westfalia y toda la cuestión, y eso pues efectivamente le permite imaginarse a uno que la disciplina es muy chiquita y muy cerrada. Cuento una cosa que es anecdótica, pero creo que ilustra bastante bien esto. En la Javeriana hacemos entrevistas para los estudiantes, los aspirantes a ser estudiantes de Relaciones Internacionales en el pregrado, y muchas veces los estudiantes, cuando les preguntamos su motivación o qué quieren hacer, una respuesta muy recurrente es que pues ellos han participado en el modelo de Naciones Unidas y que quieren replicar esa experiencia y quieren moverse allí, lo cual significa que pues Naciones Unidas ha sido muy exitosa en su estrategia de promover ese tipo de herramientas para difundir cierto tipo de ideas y demás. Pero para muchos no es tan claro que uno puede ejercer las relaciones internacionales aquí sí profesionalmente desde otros campos, ¿no? Desde campos como las ONGs, desde campos como centros de investigación, haciendo un trabajo mucho más social, y creo que esa realidad de alguna manera le respondería a esta pregunta diciéndole pues en últimas, hacer este tipo de cosas lo que nos permite es ampliar la disciplina, y ampliarla no por el placer de ampliarla y volverla pues tan grande que ahora lo abarca todo, sino simplemente para mostrar que la política internacional, que en últimas es lo que nos ocupa, pues va más allá de los estados y de los estados importantes, como dirían los neorrealistas, que la política internacional incluye temas que van más allá de la seguridad y por ahí de golpe del comercio internacional y la economía, sino que efectivamente, como ha dicho Matías, si hoy por hoy no entendemos que la política internacional debe ocuparse de asuntos medioambientales, pues estamos perdiendo un poco el norte de lo que pasa en nuestras vidas. Y si no damos la pelea y si no damos la discusión para que este tipo de conceptos, este tipo de asuntos y problemáticas sean incluidas en la disciplina, pues creo que el mundo terminará siendo también demasiado pequeño para quienes ejercemos esto y para quienes eventualmente podrían hacer algún tipo de contribución. Entonces, simplemente pues cierro con eso. Creo que el libro es una gran contribución en ese sentido, y además abre una serie de preguntas como esta que nos hacían sobre los organismos multilaterales, que yo creo que justamente de eso se trata, de ir viendo qué más se puede abordar, cómo más se puede enriquecer esta discusión, y pues yo felicito y agradezco a quienes han estado compartiendo aquí, pues quienes hicieron parte de todo esto. Matías, ¿tienes algo que agregar? Sí, sobre la pregunta de Hugo, las fronteras de las relaciones internacionales, por lo menos en lo que a mí respecta, dependen de consensos intersubjetivos, y no más que eso.
Entonces no hay un objeto específico fijo de las relaciones internacionales, sino que es un proceso de ampliación de agendas y, digamos, de nuevo de lo que se considera por la propia comunidad lo que es relaciones internacionales. Alguien hablaba un poco sobre ISA, y uno ve un poco eso, aunque ISA también, digamos, tiene sus limitaciones, pero un poco uno ve distintas relaciones internacionales. Uno ve el mainstream de gente blanca, hombres con canas de traje negro, eso es unas relaciones internacionales, ve otras, digamos, no sé, gente del postestructuralismo, que son paneles más diversos, con gente menos sobria en la forma de vestir, en fin, es eso, pero creo que en definitiva tiene que ver con, insisto, con los consensos intersubjetivos, y con comunidades, es un poco, creo que lo que Arlene habla cuando habla de la sociología del conocimiento, ¿no? Es un poco eso, creo. Y finalmente, solamente para, bueno, despedirme, agradecer nuevamente por la oportunidad de participar en este panel, lo disfruté mucho, aprendí mucho, y bueno, de nuevo celebrar la salida de este libro. Y espero que se lea mucho y que circule por diferentes lugares, y creo que sería interesante hablar con Routledge para ver si puede haber una versión en español más antes que tarde. Gracias. ¿Qué más quisiéramos nosotros que una versión en español y en portugués y en otros idiomas también? Quiero reaccionar a la pregunta también a modo de cierre. Quiero dejar muy claro que yo jamás pensaré renunciar a mi identidad disciplinaria como internacionalista. Yo soy estudiosa y profesora de las relaciones internacionales. Creo que la discusión gira en torno, precisamente como han señalado mis copanelistas, en cómo definimos los límites de las relaciones internacionales. En el caso del sur global, y por eso incluimos en este textbook una referencia en cada capítulo al canon o al ABC, consideramos que nuestra posición justamente en los márgenes necesariamente obliga a enseñar a nuestros estudiantes sobre los debates que han ocurrido en el norte y que son dominantes, no solo en el norte, sino en el sur. Pero lo que tratamos de hacer es justamente darles menos importancia y menos centralidad en nuestro abordaje del campo, y creemos que esto es una manera de reconocerlos, pero también de invitar a buscar alternativas, justamente con miras a ampliar los márgenes de lo que consideramos un campo de estudio como las relaciones internacionales. Y con esto pues doy las gracias a mis copanelistas y a la red Intercol, y sobre todo a Verónica Chacón por haber tomado la iniciativa de organizar este evento, y muchas gracias a quienes nos escuchan, y esperamos que tengan una buena tarde y que sigan participando en los eventos de la red. Buenas tardes.